Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Mateo capítulo 10 desde el versículo 32 hasta el final. Confesar a Jesús delante de los hombres. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Te pedimos, Señor, en este momento que derrames tu gracia sobre nosotros, que nos des entendimiento para poder comprender tu palabra y aplicarla a nuestras necesidades espirituales. Gracias, Señor, por tu bondad, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 10 de Mateo son una serie de instrucciones para los discípulos cuando son enviados a predicar la palabra de dos en dos. Una vez que presenta que no deben tener ningún temor, el Señor les presenta a sus discípulos las ventajas que tendrían de confesar al Señor delante de los hombres. Leamos Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aquí se establece la doble lealtad de la vida cristiana. Si una persona es leal a Jesucristo en esta vida, Jesucristo será leal con ella en la vida por venir. Si una persona está orgullosa de declarar que Jesucristo es su Maestro, Jesucristo estará orgulloso de declarar que es su servidora. El sentido de unidad con Cristo nos lleva a considerar que cuando lo confesamos a Él, nuestra confesión de fe en Él llevará mucho fruto. Los que testifican de Cristo entre los hombres son aquellos en favor de quienes Jesús puede dar testimonio ante el Padre. Jesús ahora es nuestro testigo, nuestro embajador ante el Padre, así como nosotros hemos de ser sus testigos y embajadores ante los hombres. Berkeley recuerda, es un hecho indudable de la historia que si no hubiera sido por hombres y mujeres de la iglesia primitiva que se negaron a negar a su maestro arrostrando la muerte y la agonía, hoy no habría iglesia cristiana. La iglesia de hoy está construida sobre la inquebrantable lealtad de aquellos que se mantuvieron firmes en la fe. Pero el Señor presenta el contraste de aquellos que se niegan a confesarlo delante de los hombres. Negarnos a testificar de Él demuestra que no están en sintonía con el cielo. Hoy podemos negar a nuestro Señor con las palabras. Lo que decimos no está en armonía con el cielo. Su hablar no refleja su relación con Dios. Podemos negarlo con nuestro silencio, no diciendo nada, no confesando al Señor. Pero guardar silencio es negar a Jesucristo. Probablemente es cierto que hay más personas que niegan a Cristo con un silencio cobarde que expresamente con palabras. Podemos negarle con nuestras acciones, viviendo de una manera que sea una negación constante de la fe que profesamos. Elena de White nos lleva a analizar este aspecto. Ella escribe, el que quiera confesar a Jesucristo debe tener a Cristo en sí. No debe comunicar lo que no recibió. Los discípulos podían hablar fácilmente de las doctrinas, podían repetir las palabras de Cristo mismo, pero a menos que poseyeran una mansedumbre y un amor como los de Cristo, no le estaban confesando. Un espíritu contrario al espíritu de Cristo le negaría, cualquiera que fuese la profesión de fe. Los hombres pueden negar a Cristo calumniando, hablando insensatamente y profiriendo palabras falsas o hirientes. Pueden negarle rehuyendo las cargas de la vida, persiguiendo el placer pecaminoso
pueden negarle conformándose con el mundo, siguiendo una conducta descortés, amando sus propias opiniones, justificando al yo, albergando dudas, buscando dificultades y morando en tinieblas. De todas estas maneras, declaran que Cristo no está en ellos, y cualquiera que me negare delante de los hombres, dice él, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Libro El deseo de todas las gentes, página 324. Así que el Señor nos invita a evaluar cuál es nuestra confesión de fe. ¿Estamos representando la verdad del Evangelio en nuestra vida, en nuestras palabras y acciones? ¿O le estamos negando constantemente, guardando silencio y tratando de pasar desapercibidos en la sociedad? Nuestro deber es confesar delante de los hombres el amor de Jesús. La siguiente sección del capítulo 10 de Mateo, en las palabras que Jesús le da a los discípulos para enviarlos a cumplir una misión específica, presenta la realidad que Él es causa de división. Es la sección que va del versículo 34 hasta el 39. Leamos los versículos 34 al 36. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Porque he venido a poner en enemistad al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Así que los enemigos del hombre serán los de su casa. Estas palabras contrastan con el concepto de Cristo como el príncipe de paz. La paz es el resultado de aceptarlo a Él como Salvador, pero no todos lo harán. Cristo vino a poner a los pecadores en paz con Dios, pero al hacerlo, inevitablemente causó la discordia entre ellos y los que se negaron a recibir la oferta de paz. El cristiano nunca debe buscar la paz que se logre mediante componendas con el mal. No debería conformarse con esa paz. Para el verdadero cristiano, no se trata de un asunto de paz a cualquier costo. Por otra parte, aquí Cristo intenta disipar la opinión errada que, evidentemente, tenían algunos discípulos de que el mensaje que habían de predicar produciría armonía como único resultado. No debían sorprenderse si, en el transcurso de su trabajo de casa en casa, surgían diferencias como resultado de su ministerio. Elena de White comenta: el Salvador ordenó a sus discípulos que no esperasen que la enemistad del mundo hacia el Evangelio sería vencida, ni que después de un tiempo la oposición cesaría. Dijo: no he venido para meter paz, sino espada. La creación de esta lucha no es efecto del Evangelio, sino resultado de la oposición que se le hace. Deseo de todas las gentes, página 324. Jesús presenta también que la lucha más difícil es la que se puede presentar en el círculo familiar. El Evangelio puede convertir a nuestros seres queridos en enemigos cuando ellos quieren interponerse a nuestra fe. Cuando una persona acepta a Cristo, muchas veces sus amigos más íntimos se convierten en sus enemigos más acérrimos e implacables. Esto no solo ocurre en tierras paganas, sino también en países cristianos y entre cristianos nominales que practican las formas de religión, pero saben poco o nada acerca del poder que la religión tiene para transformar la vida. Por eso Jesús desafía en los versículos 37 al 39, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halle su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Jesús sancionó lo que ordena el quinto mandamiento y reprochó cualquier intento de escapar a las obligaciones legítimas de los hijos para con sus padres. Sin embargo, el amor de sus padres nunca debe impedir la obediencia a Dios en todo. Si hay un conflicto entre ambos, el amor a Dios y su servicio deben ser la regla suprema de la vida. En otra parte dijo, el primero y grande mandamiento. Pero la segunda tabla del decálogo, donde está el quinto mandamiento, es semejante a la primera naturaleza e importancia, pero les ofrece una lección, y una persona tiene que escoger a veces entre los lazos más íntimos de la tierra y la lealtad a Jesucristo.
Berkeley afirma: es verdad que esta terrible disyuntiva no es muy frecuente. Por la misericordia de Dios, puede que no se nos presente nunca a muchos de nosotros, pero sigue siendo un hecho que todas las lealtades deben ceder el paso a la lealtad a Dios. Debemos amar a nuestros padres y madres, esposo y esposa, pero cuando ellos se interponen entre Dios y nosotros, cuando hacer caso a nuestros padres implica dejar a Dios, entonces estamos autorizados para dejar a nuestros padres y seguir a Jesús. Porque podemos perder la vida en este mundo, pero ganar la vida eterna. Pero si por temor a la confrontación, a no pleitear con la familia, nos ganamos su favor dando la espalda al Señor, ganamos el afecto de la familia, perseveramos nuestra vida aquí, pero perdemos la vida eterna. Por eso dice Jesús: el tal no es digno de mí. Es decir, no es digno de ser llamado cristiano. Ninguna obligación humana es pretexto válido para dejar de tomar la cruz de la lealtad, la obediencia y el servicio a Cristo. Por eso Jesús les plantea la realidad: si no tomas tu cruz y me sigues, no es digno de mí. Entre los romanos, la muerte por crucifixión estaba reservada para los esclavos y para los culpables de los más horrendos crímenes. Por lo tanto, podría decirse que los que eran sentenciados a morir así eran detestados, odiados y execrados por la sociedad. El que era condenado a morir crucificado generalmente llevaba su cruz hasta el lugar de la ejecución. El tomar la cruz de Cristo y seguirle significa sufrir sin queja ni pesar la desaprobación de amigos y parientes y soportar con paciencia y humildad el reproche de los hombres. Significa sobrellevar la espada de la persecución empuñada por aquellos de quienes se podría haber esperado paz. Aquel que es llamado a llevar su cruz a fin de seguir a Cristo tiene el supremo privilegio de compartir con Él sus sufrimientos. Nadie puede tener mayor honor. Elena de Guay afirma: todos los que sigan a Cristo llevarán la corona del sacrificio. Serán, por cierto, mal comprendidos por los hombres egoístas y blanco de los feroces asaltos de Satanás. El reino de éste se estableció para destruir ese principio de la abnegación y peleará contra él donde quiera que se manifieste. Dios no conduce nunca a sus hijos de otra manera que la que ellos elegirían si pudiesen ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo como colaboradores suyos. Ni Enoc, que fue trasladado al cielo, ni Elías, que ascendió en un carro de fuego, fueron mayores o más honrados que Juan el Bautista, que pereció solo en la mazmorra. A vosotros es concedido por Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y de todos los dones que el cielo puede conceder a los hombres, la comunión con Cristo en sus sufrimientos es el más grave cometido y el más alto honor. Libro El deseo de todas las gentes, páginas 195 y 197. Seguir a Jesús es seguir el camino del discípulo y del sufrimiento. Jesús resume diciendo: el que halle su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es decir, el que se propone gozar de aquellas cosas que, desde el punto de vista humano, son esenciales para la felicidad y el contentamiento a fin de disfrutar de ellas. Los que piensan que han de hallar la vida afanándose para obtener las cosas de este mundo que ofrece, están trabajando por la comida que perece. El que extiende la mano para asir las cosas sin valor de esta vida, por lo general encuentra que se desvanece como burbujas en la mano de un niño. Y finalmente se perderá. La vida de este mundo es pasajera, se privará de la vida eterna, y entonces el Señor presenta el contraste. El que está dispuesto a prescindir del placer y de las recompensas que este mundo ofrece y elige antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites del pecado, el tal sabe distinguir los verdaderos valores. Así como Pablo se siente dispuesto a perder todo lo que esta vida ofrece a cambio de la ventaja suprema de conocer a Jesucristo y de compartir con Él sus sufrimientos. Entonces hallará la vida
porque la vida es un don de Dios. La vida es el regalo más maravilloso que Dios nos da. Y vivir con Él por la eternidad será la experiencia más maravillosa a la que pueda aspirar los seres humanos. Podemos perder todo de este mundo, pero ganar la vida eterna. Y finalizamos el estudio del capítulo 10 de Mateo con los versículos 40 al 42, las recompensas. Leamos. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Los cristianos son embajadores del reino de los cielos. Todo lo que digan o hagan es considerado por los habitantes de esta tierra como una expresión de los ideales del reino de los cielos. La forma en que el mundo los trata por ser embajadores de Cristo es considerada por el Salvador como si ese trato le hubiese sido dado a Él mismo. Entonces la recompensa es grande, como ocurrió con la viuda de Sarepta, que recibió al profeta y Dios le dio una gran recompensa. La recompensa de profeta, la vida fue sostenida por la provisión que el profeta en nombre de Dios hizo posible y sobrevivió esta mujer y su hijo a toda la sequía. El recibir a los siervos de Dios trae su recompensa. Si le concedes un vaso de agua fría a uno de los hijos de Dios, a sus embajadores, es como si lo hiciera con Jesús. Quizás emplea este acto como ilustración del servicio mínimo que podría brindársele a una persona. Era un servicio insignificante, pero muchas veces un servicio importantísimo y muy necesario en las tierras bíblicas donde casi siempre escaseaba el agua. Es un servicio que Dios apreciará y la recompensa será grande. Como lo describe después en el capítulo 25, donde los hombres sirvieron a los hijos de Dios y entonces recibieron el reino de Dios como recompensa. Apreciados amigos y hermanos, este capítulo termina hablando de elecciones que cada uno debe tomar. Seguir a Jesús es un gran privilegio y una gran bendición, pero también conlleva sacrificio y tener que renunciar a muchas cosas. Pero si perseveras hasta el fin, tendrás la recompensa. Hoy debes tomar la decisión. Te invito a dar tu vida al servicio del Señor. Dios te recompensará. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe hoy por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.